El 13 de octubre de 1307 se desató un evento que cambiaría la percepción del Viernes 13 para siempre: la persecución de los caballeros templarios por el rey de Francia. Estos monjes guerreros, protectores de peregrinos y custodios de inmensas riquezas, enfrentaron acusaciones de herejía y traición en una cacería marcada por la ambición y el misterio. Su abrupta caída, entre confesiones obtenidas bajo tortura y la disolución final por el Papa, es un testimonio de los complejos juegos de poder de la época. Exploramos la historia y los enigmas que rodean su legado y caída, un relato de fe, codicia y el precio de la envidia. En principio es preciso remontarse al origen de las cruzadas, época en la que una orden de caballeros nobles dedicados a la fe cristiana luchaban por la recuperación de la Tierra Santa dominada por reinos musulmanes. Después de importantes batallas y con la recuperación de los lugares sagrados del cristianismo, a estos caballeros les fue encomendada la tarea de protección de los peregrinos europeos que viajaban a Tierra Santa. Uno de los principales inconvenientes que encontraron los caballeros templarios posterior a la Primera Cruzada fue la falta de recursos tanto económicos como de integrantes o militantes dedicados a la defensa y protección de los peregrinos. Los reyes cristianos y particularmente los nobles habían regresado a sus tierras, por tanto, se había vuelto difícil el tema de la seguridad. Además, era una gran carga económica para estos nobles el estar enviando recursos económicos y guerreros a Jerusalén. En el año 1127, ya con la creación de la Orden del Temple de manera oficial, el maestre en ese entonces le pide una bula de privilegios al Papa, especialmente dos. Primero, que a la Orden se le otorgara poder sobre los representantes de la Iglesia en Tierra Santa, es decir, no debían dar cuentas a los sacerdotes del lugar, por tanto, solo debían de responder al maestre de la orden, no al obispo. Este hecho trae malestar en algunos líderes eclesiásticos debido a la independencia que le otorga el Papa a la Orden de los Templarios. El segundo privilegio que les otorga la bula papal es que la Orden Templaria quedaba exonerada de pagar el diezmo, esto considerando que con ello contarían con esos recursos para cubrir el coste de la seguridad, ya que no era cubierta por los reyes cristianos. De esta manera, las donaciones de los nobles y otros personajes se centrarían en los gastos del resguardo de la Tierra Santa. Estos dos privilegios fueron en parte las razones por las cuales más adelante surge el malestar y conflicto de diversos sectores, tanto de la Iglesia como de los reyes en contra de los caballeros templarios. Con el tiempo, las razones que dieron origen a los caballeros templarios se van distorsionando por distintos eventos. Uno de ellos es que la orden se empieza a expandir por toda Europa muy rápidamente, dejando por un lado la prioridad de sus actividades originales, la seguridad en Tierra Santa. Otro de ellos surge con la pérdida de Jerusalén en la última cruzada y la salida de los ejércitos cristianos. Por tal razón, los caballeros templarios cambian sus prioridades y pasan a ser una especie de organización con fines particularmente lucrativos. El incremento exponencial de sus integrantes, las donaciones de los feudales exentas del impuesto diezmal, la falta de supervisión sobre los recursos que acumulaban y el control de cientos de monasterios en toda Europa dieron razón a progresivos conflictos entre la orden y los reyes europeos. Se dice que solo en Francia llegaron a controlar casi 800 monasterios. Para tener una idea del gran poder que habían alcanzado, debe entenderse que cada monasterio se constituía en bienes de toda clase: siervos, ganados, terrenos, siembras y los tesoros en metales y piedras preciosas que poseían. Con la terminación de las cruzadas, los caballeros templarios tienen como sede principal el Temple de París. Para ese entonces, la mayoría de los reinos europeos estaban con serios problemas económicos, debido a que tanto la Iglesia como la nobleza habían invertido cuantiosas riquezas en las incursiones en Tierra Santa a través de las cruzadas. A esto también se sumaron sequías, otras guerras y el descontento de los feudales ante el incremento de impuestos. Este momento es aprovechado por los caballeros templarios, ya que se convierten en los principales prestamistas de los reyes cristianos con altos intereses, al punto de que muchas de estas deudas se volvieron impagables, incluyendo el Reino de Francia, que a pesar de ser uno de los más ricos de Europa, en aquel entonces les debían a los caballeros templarios. Por esta razón, Felipe IV se acerca mucho más al maestre Jacques de Molay, incluso le llega a solicitar que sea el padrino de su hija,
lo que da lugar a especular que su intención real era la riqueza templaria, es decir, su obsesión por los tesoros templarios era notable. El 12 de octubre del año 1307, el maestre Jacques de Molay y el rey Felipe de Francia asisten juntos a un entierro de un pariente del rey. Al día siguiente, Felipe inicia la cacería templaria en toda Francia. La decisión de arrestar a todos los que pertenecían a la Orden del Temple había sido emitida meses antes. El rey había enviado emisarios en todo el reino, con una orden sellada, indicando que ésta solo podría abrirse un día antes de ese fatídico 13 de octubre. Se había orquestado toda una logística para que en un solo día se ejecutara la orden de arresto. El rey estimaba que, si no se hacía de esta manera, cabía la posibilidad de que se originaría un eminente contraataque templario, y les temía inmensamente debido a que eran una fuerza militar excepcional, con mucha experiencia adquirida en las cruzadas e inmensamente ricos. Además, contaban con un gran ejército. Ese viernes de octubre del año 1307 se arresta al maestre Jacques de Molay y a la mayoría de los líderes templarios en Francia. Junto con la orden de arresto, también se ordena saquear todas las riquezas de los templarios. Si iba tras de ellos y sus riquezas, debía dar un asalto definitivo, o tendría que prepararse para una guerra dentro de sus propias tierras y con muchas desventajas, particularmente con la situación de que no podría costear económicamente la guerra. Es sabido que después de 200 años, la Orden Templaria había acumulado una riqueza enorme. Durante la persecución iniciada en octubre de 1307 que finaliza en marzo de 1314, los templarios siguieron realizando actividades de encubrimiento y protección de sus tesoros en toda Francia y el resto de Europa. Los caballeros templarios eran conocidos por su capacidad militar y grupo de élite, siendo el sistema de cavernas un medio eficaz que le impidió al rey Felipe hacerse de sus riquezas, las cuales buscó por lo menos 7 años hasta la ejecución del maestre Jacques de Molay, en el año de 1314. Algunos historiadores estiman que días previos a la persecución de los caballeros templarios en toda Francia, se ejecutaron distintas actividades secretas para salvaguardar sus tesoros, utilizando principalmente el sistema de túneles en muchas encomiendas templarias. De los tesoros que logra apropiarse, no se entrega nada a la Iglesia, sino que le quedan a la corona francesa. Con esto también eliminaba una orden que había alcanzado cierto poder político, influencia en la Iglesia y una importante riqueza, lo que le convertía en un reino paralelo. Felipe IV, siendo un gran tratadista, se veía eclipsado en su anhelo por el control religioso, político y económico, cuya cacería del Temple era una manifestación de su avaricia. Con el arresto de una importante parte de los caballeros templarios, se inicia un proceso de tortura y ejecuciones con la finalidad de que confesaran actos de herejía e inmorales. En el trasfondo de este sistema de tortura, el rey Felipe tenía una sola intención: contar con información para dar con el paradero de los tesoros que sabía que aún estaban escondidos en el territorio francés. Además, los acusaron de situaciones insólitas, como la de practicar las mismas costumbres de los cátaros, sus aliados. Los cátaros en aquel entonces eran señalados de ser una especie de monjes herejes debido a que tenían, según lo señalaba la Iglesia, reglas sobre el sexo y otros temas bastante excéntricos, razón por la cual no se les reconocían como parte de ella. Los caballeros templarios fueron acusados de secretismo. Tanto se protegía esta cualidad que inclusive ni la Iglesia conocía de todas sus actividades. Un dato sobre el arresto y encarcelamiento de los caballeros templarios, y que se conoce muy poco, es que en el periodo de tortura y acusaciones que duró por casi 7 años, en los cuales fueron llevados al límite de sus fuerzas, el rey de Francia se encargó en algunos casos de torturar no solo a los templarios, sino también a sus parientes y amistades, lo que dio lugar a las posteriores confesiones de herejía. El fin era uno solo, y este tenía muy poco que ver con la herejía. La intención principal de Felipe, rey de Francia, era la recuperación de los tesoros templarios. El año crítico de la Orden de los Templarios se presenta en el año 1314, momento en que se da la condena y ejecución de los templarios, que aún continuaban encarcelados, incluyendo al gran maestre Jacques de Molay. La noche del 18 de marzo de 1314 se les quema en el islote de los judíos, como era conocido en aquel entonces. Se preparó una hoguera enorme con la presencia del rey Felipe y el pueblo,
debido a que estas ejecuciones eran públicas. La leyenda dice que en el momento en que el maestre Jacques de Molay es quemado en la hoguera, le gritó al rey de Francia no solo que era inocente, sino que también le maldice diciéndole que en el plazo de 6 meses iba a morir el rey, Nogaret y el papa. Nogaret fue el oficial encargado de la persecución, arresto, encarcelamiento y tortura de los caballeros templarios por casi 7 años. En ese momento, Jacques de Molay le grita particularmente al rey que pronto estaría compareciendo en el tribunal de Dios. Además, le maldice por 13 generaciones. Esto da lugar a la leyenda de la maldición de Molay. En cierta manera, esta maldición se cumple debido a que un mes después, el Papa Clemente V muere. En noviembre de ese mismo año, muere el rey Felipe, y al poco tiempo también muere Nogaret, condenado por el siguiente rey de Francia, el hijo de Felipe. Felipe IV, que contaba con 3 hijos varones, van muriendo sin engendrar hijos varones, y por ende tampoco nacen herederos al trono. Cabe recordar que Francia tenía la ley sálica en aquel entonces, que consistía en que una mujer no podía heredar el trono de Francia, y tampoco podía transmitir su derecho al trono a sus hijos varones. Por tanto, Francia se ve en el problema de que los reyes después de Felipe IV no contaban con hijos varones y por ende la corona va pasando al hermano. Con ello se llega al momento en que el tercer hijo del rey Felipe IV muere y la corona pasa a un primo. Este suceso desencadena una guerra con el rey de Inglaterra, ya que este era hijo de una francesa, hija de Felipe IV y ahijada de maestre Jacques de Molay, dando origen a la famosa Guerra de los 100 años y que realmente duró 116 años, la cual fue muy sangrienta. Otro dato curioso que tiene en cierta manera relación con la maldición es que las nueras del rey Felipe les fueron infieles a sus 3 hijos, motivo por el cual las condena al encarcelamiento perpetuo, siendo este hecho una de las razones por las cuales no llegaron a tener hijos varones, ya que se habían quedado sin esposas. Este es un periodo oscuro para Francia, tomando en cuenta que posterior a Felipe IV, el reino se va desgastando, a lo que muchos se lo atribuyen a la maldición de Molay. Además, otro dato misterioso es que desde el rey Felipe IV hasta el rey Luis XVI, último rey de Francia, existen casualmente 13 generaciones. La cacería y tortura de los templarios por años muestra a un Felipe rey de Francia como un avaro, y que con engaños y mentiras trató de hacerse de los tesoros de los caballeros templarios y que al final no encontró. De esto surge la pregunta: ¿dónde se encuentran hoy en día los tesoros templarios? Es sabido que llegaron a poseer muchísimas e importantes tierras en toda Europa. Controlaron los monasterios y estaban exentos del control tanto de los reyes como de la misma iglesia. Su poder se extendió tanto hasta convertirse en un reino sin fronteras con una creciente economía, lo que los llevó a consolidar numerosos enemigos. ¿Es posible que hayan sobrevivido a su extinción? Si es así, ¿ahora existen a través de otras órdenes secretas? La caída de los caballeros templarios no solo marcó el fin de una era de cruzadas y poder militar religioso, sino que también sembró las semillas de misterios y teorías de conspiración que perduran hasta nuestros días. Su historia nos recuerda el delicado equilibrio entre fe, poder y ambición. ¿Qué piensas sobre su legado y su dramático final? Comenta, suscríbete y dale like para más historias fascinantes como esta.